Paz del Señor, mis amadas, que el Señor las bendiga en esta tarde. Agradecida al Señor por poder comunicarme por este medio con cada una de ustedes. Que tengan una tarde buena, que el Señor esté derramando sobre ustedes todo aquello que están necesitando, ¿sí? Amén. Quiero compartirles acá en 2 de Corintios 4:7. Dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribuladas en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Y acá en el 16 dice, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Qué preciosa la palabra del Señor, que Él nos dice, ¿no?, que podemos estar atribulados en todas las cosas, pero que no tenemos que desmayar. Nosotros no somos los que desmayamos, sino que vamos adelante, seguimos adelante, seguimos el camino, ¿no es cierto?, para llegar a la meta. Gloria a Dios en Cristo Jesús, dice. Gloria a Dios. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, todo aquello que estemos pasando es momentáneo, es momentáneo. Y aferradas de la mano del Señor, podemos pasarla, podemos pasar estas tribulaciones y no sentirnos tan agobiadas. Gloria a Dios, qué precioso que Cristo nos eligió para traernos a su camino. Que así, mis amadas, que el Señor las bendiga, y les dejo un abrazo fuerte y un saludo para cada una. Bendiciones, amada. Queridas hermanas, en esta tarde, paz, las saludo con la paz del Señor. Las invito, vamos a adorar al Señor con el himno 58, que habla de las promesas del Señor Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en
Buenas tardes, amadas mujeres. Dios las bendiga. Una vez más, Mujeres Conectadas, un espacio, nuestra reunión online. Hola, G. Ruth, ¿cómo estás? Bendiciones a todos los que se conectan. Gracias por estar de ese lado. Saludo a las hermanas, hermanos, familia que pueden estar acompañándonos. Gracias por estar ahí, por brindarnos de su tiempo. En esta hora y piquito y un poquito más a veces, que el Señor nos permite compartir de lo que Él puso en nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Así que ponete cómoda. Sé que, como siempre decimos, es la hora de la merienda, la hora del mate, donde en familia podemos compartir este momento, este espacio, en este tiempo diferente. La cuarentena se sigue estirando y extendiendo. Seguimos orando por nuestra nación, no solo por nuestra nación, sino por todas las naciones de la tierra, por esta enfermedad que está en todos ha llegado a todos los continentes y ha hecho que los gobiernos tomen estas medidas de prevención, de precaución, y seguimos orando por las decisiones de nuestros gobernantes, por las decisiones de los diferentes ministerios, los ministerios de salud, los ministerios de economía también, de educación, y entendemos que Dios nos ha permitido pasar por esta situación y que no se le ha escapado de su mano, y damos gracias a Dios, como siempre decimos, por esto, por la tecnología, porque vivimos en esta era, en este año 2020, donde a pesar de todo lo que está pasando, podemos conectarnos de esta manera, así que te invito a que aproveches este tiempo. Siempre digo que estamos invirtiendo el tiempo. Amén, así es, estamos invirtiendo un tiempo, y no solo en esto, sino creo que cada uno en su casa, en su intimidad con el Señor, ha de estar invirtiendo el tiempo de la manera que el Señor se lo esté requiriendo. Amén. En escudriñar la palabra, en oración, en prepararse para lo que viene. No sabemos sí sabemos que tenemos que estar listos, y por eso el tema de por eso los temas que venimos tratando, de crecer, de madurar, porque sabemos que cuando esto pase, que va a pasar, necesita que nosotros como hijos seamos maduros para poder recibir a aquellos que van a llegar. Amén. Hay muchos nuevos hijos en la fe, nuevos hermanos en la fe, que en este tiempo de pandemia se han acercado a Dios. Muchos se han reconciliado con el Señor, pero muchos más han conocido a Dios. Amén. Entonces, sabemos que este proceso de pandemia es un proceso en general para todos. No estamos exentos de agarrarnos esta enfermedad por ser cristianos, pero sí estamos exentos de bajar los brazos. Como decía la hermana Cristina en la palabra, no somos de los que bajamos los brazos, porque es Dios quien nos acompaña. Amén. Es Dios quien nos va a dar la fuerza para sobrellevar la situación que nos toque sobrellevar. Así que es un tiempo invertido, y como dice el título de este programa hoy, cambia tu mente, cambia tu vida, y hoy vamos a tocar un tema en particular. Los niños. Los niños. Los niños, que todos pasamos por esa etapa. Y tenemos momentos de regresión. Y tenemos momentos también en las que nos ponemos así un poco caprichudos, pero todos hemos pasado. Pero vamos a arrancar como arrancamos siempre un tiempo de oración, y después vamos a estar saludando a todos los que se están conectando, a todas las amadas mujeres de los diferentes lugares de reunión. Sabemos que Asamblea de Dios, mi casa, tiene ahí lugares de reunión en los diferentes barrios, distritos, y realmente que nos estén acompañando es para nosotras una bendición, y queremos también ser para ustedes una bendición, y el dejarnos saluditos y escribirnos es una caricia al corazón, y también es una forma de sentirnos que todas somos parte de este espacio. Amén. Así que bueno, vamos a orar. Te invito ahí en casa, donde estés, si estás en familia, que lo puedas hacer junto a tu familia, y podamos entregar este tiempo que ya estaba en la agenda de Dios. Amén. Nada se le escapa al Señor. Ya estaba determinado en su agenda que este día íbamos a apartar un tiempo para poder ser ministradas, para poder nutrirnos a través de la palabra, para poder compartir juntas este tiempo, y anhelamos con todo nuestro corazón ser útiles instrumentos en esta tarde para poder compartir la palabra de Dios. No palabras de hombres, la palabra de Dios, la palabra que da vida, porque en un momento de nuestra vida esa palabra llegó, y el Espíritu Santo la usó para traer a vida nuestro espíritu, y para hacernos nacer a la vida del Espíritu. Así es. Gracias a ese favor de Dios
nosotros tuvimos vida. Amén. Porque no la teníamos antes. Como decíamos en el programa anterior, fue Dios quien nos dio ese hálito de vida nuevo. Amén. En Cristo Jesús. Ujú. Estábamos muertos en pecados y delitos, dice la Biblia, y Dios nos dio nueva vida en Él. Así ¿Cómo que, no ser agradecidos? Exacto. Porque gracias a esa nueva vida ya no miramos las circunstancias que vivimos de la misma forma que la mirábamos antes, cuando teníamos entendimiento entenebrecido, que éramos ajenos a la vida de Dios, que teníamos un velo en nuestros ojos, que nuestros oídos estaban cerrados a recibir todo lo que fuera de parte de Dios. Así es. Sin embargo, Él se acercó. Y propició un camino. Sí. Jesucristo. Jesucristo. Y nos presentó ese camino. Y no solo nos lo presentó, sino que utilizó la manera para que podamos entender el mensaje que nos estaba dando y el porqué de ese mensaje, para convencernos de nuestra condición y convencernos de la salvación que adquiríamos, y para invitarnos a transitarlo con Él y estar con nosotras todos los días de nuestra vida. Amén. En este día, y mientras descansamos o mientras estamos de pie, en todo momento, las 24 horas, Dios está con nosotras. Eso es glorioso, eso es maravilloso, y creo que ya simplemente eso es motivo de gratitud. Así que te invito en esta tarde, ahí en tu casa, que puedas cerrar tus ojos un momento. Si estás en familia, tomarle las manos. Siempre me gusta esto, me gusta que podamos compartir a Jesús, y entiendo, porque su palabra me lo dice, que somos portadores de su presencia, somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios, que somos portadores de la unción del Santo. Amén. De la vida de Dios en nosotras, y que nosotras podemos manifestarlo, y que el hecho de poder abrazar, poder tocar al otro y poder manifestar esa vida, y que podamos manifestar la presencia de Dios que portamos, es glorioso, y que lo puedas hacer hoy en casa, en tu familia. Saludamos a los varones que también estén conectados en esta tarde, y también que podamos disfrutar juntos. Padre bueno, te damos gracias. Te damos gracias por este tiempo, por esta hora y media que vamos a compartir juntas, por este tiempo especial que nos permites vivir. Te damos gracias porque tenemos paz en medio de tanta crisis, en medio de tanta preocupación, en medio de tanta angustia. Nosotras tenemos paz y podemos compartir esa paz con otros. En medio de este proceso de dificultad como nación, y aún incierto de las cosas que van a suceder, nosotras tenemos esa certeza y esa seguridad que hay un Dios que cada momento tiene sus ojos fijos en nosotras, que somos tan amadas y tan amados cada uno de los hijos de Dios, que su palabra nos habla y nos dice que aún nuestro nombre está esculpido en sus manos, y que cada día nos tiene presentes. El poder saber que ese Dios que vino e hizo morada en nosotros, camina a diario con nosotros las 24 horas, y que es un Dios que tiene atentos sus oídos para escuchar nuestra oración, para acompañarnos y para suplir nuestras necesidades, y también para enseñarnos. Eso es lo más maravilloso. Cada día es un escalón más en esta escuela de vida nueva, en la escuela de la vida de Dios, donde lo que Él nos enseña es a ser transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Te damos gracias por esta tarde. Presentamos en esta oración cada necesidad. Y si estás en casa con alguna preocupación, si estás en casa atravesando alguna problemática, algún problema de salud, algún problema financiero, alguna situación familiar que es difícil de transitarla, en esta hora yo te invito a que puedas depositarla en las manos de Dios. Aquellas cosas que nosotros con nuestra fuerza, con nuestro entendimiento no podemos resolver, hay un Dios que sí lo puede hacer, porque ese Dios es el Dios de los imposibles. Es el Dios que declaró a Abraham
Abraham y le dijo que no había nada difícil para él. Y es el Dios que en esta tarde nos recuerda y nos dice, tranquila, ten paz, no hay imposibles para mí. En ti descansamos, a ti te glorificamos y a ti te exaltamos en esta tarde. Gracias, y bendecimos tu nombre sabiendo que este tiempo será de provecho, que estamos invirtiendo este tiempo en eternidad, que estamos invirtiendo nuestro tiempo en conocerte, que estamos invirtiendo nuestro tiempo en entenderte. Te damos gracias porque tú nos permites llegar a los hogares de nuestras hermanas a través de este medio de comunicación y que nos permite serte útiles. En esta tarde te pedimos, Padre, y a través del Espíritu Santo que portamos y que vive en nosotras a través de tu gracia, que puedas usar nuestra boca y que no sean palabras humanas, sino que sea tu voz allí hablando a cada vida y a cada corazón en esta tarde. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén. Y amén. Damos gracias a Dios. Gracias a Dios. Saludamos a alguna de las chicas. Vamos a leer algunos de los saluditos. Gracias por todos los comentarios que nos dejan. Está conectada con nosotras Patricia Segovia, dice bendiciones, Dios les bendiga a mis hermanas que van a dar la palabra. Nuestra hermana Estelita Alves Díaz, nuestra hermana Beatriz Cañolo, Marina de Rojas, Verónica Gabriela Molina. Al fin llegó el día, dice Marina, de nuestra reunión, qué lindo, gracias Mari. Lidia Esther Peralta, bendiciones hermanas, preparada para escuchar la palabra que el Señor hoy tiene para nosotras. Bendecimos a las hermanas que hoy lo van a hacer. Amén. Saludos queridas hermanas, nos dice Juana Esther Ponce, nuestra hermana Ana de Odino, Florencia Salas, Dominga Rodríguez, nuestra hermana Analía Bernal, nuestra columnista, que nos dio pie para este tema. Gracias Ana. Mirta Coronel, bendiciones hermanas, qué lindo por estar conectada en la presencia del Señor, que llene los corazones, dice. Ana López, Silvia Noemí, Dani Carletti, casi leo otro nombre, Cristina Díaz, Sandra Muñoz, y hay muchos más, Gri Galván, y ellos son todos los que han dejado comentarios. Tenemos muchos más, está nuestro hermano Bazán conectado, nuestra hermana Ceni, nuestra hermana Lidia, pastora Lidia, ella es de Santidad, del seminario donde estaba estudiando. ¿Quién más está? Samu deja saludos, dice Samu, y Ana nos saluda, gracias Samu. Nuestra hermana Cristina, y más Ceci, gracias Ceci. María de los Ángeles, Bárbara Ferraina, la esposa de Seba. Elsa Alderete, Dora Alderete, Marta Méndez, Susana Zaide y muchas más. Muchas gracias por ser parte de esta reunión. Gracias por estar ahí. Gracias por prestar sus oídos a lo que Dios viene hablando. Y este tema en particular, también vamos a darle un saludito a Emma ahí que nos está haciendo la segunda siempre. Que se encarga de acá, quiero que me saluden. Que está ahí siempre para ayudarnos y corregirnos. Esto sale bien porque Él nos ayuda mucho. Así que, es verdad. Sí, bueno, y como les decía, otra vez vamos a tocar este tema de niños espirituales. Y antes de comenzar veníamos hablando, ¿por qué será que el Señor nos está poniendo esto de compartir, no? Porque podíamos hablar de un montón de cosas, pero bueno, el Señor nos está pidiendo que a nosotros como pueblo, y primeramente a nosotros que estamos de este lado, no venimos con, como podría decir Pablo, con palabras persuasivas. Estamos pasando por el mismo proceso que ustedes pasan a diario. Amén. El Señor está formando ese Cristo en nuestra vida también. Y como compartías el día viernes, el apóstol Pablo podía decir esto, ¿no? Aún no lo he alcanzado. No está a ese nivel de perfección. Y él fue una persona que recibió tanta revelación de parte de Dios. Y hoy vamos a tocar este tema. El comienzo de muchos más, pero hoy somos niños espirituales, el tema que vamos a tocar, y tiene que ver con esto. Ya nacimos en el Señor, y ahora, como hablábamos la semana anterior, ¿y ahora qué? Esa mente nueva, esa mente renovada, que la recibimos cuando hacemos un poquito de memoria para atrás. De lo que hablamos, cuando el Señor nos encuentra, cuando el Señor nos empieza a dar esto que hablábamos, vida nueva en Cristo. En ese momento nosotros nacimos
a una nueva vida en Cristo Jesús. Y esa nueva vida, al igual que cualquier vida a nivel biológico, fisiológico, tiene que crecer. Éramos unos pequeños bebecitos en ese momento cuando el Señor nos encontró y nos permitió ser sensibles al mensaje, porque hablábamos mucho tiempo antes de estas mentes que no pudieron reconocer a Dios, que decidieron sacarlo de su entorno, sacarlo de su escena. Eso cuando hablamos de mente reprobada, donde Dios se les presentó de alguna forma, siempre se nos presenta, utiliza los medios, Así es. pero el hombre decide Sacarlo. no escuchar ese mensaje y rechazar completamente a Dios en su Así vida. es. La mente natural tenía que ver con esa mente con la cual nacemos y la cual se va manifestando con las diferentes vivencias que vamos almacenando en esa mente, con los recuerdos, con la imaginación, con lo que vamos aprendiendo, vamos almacenando en nuestra mente y vamos desarrollando a través de nuestros hábitos una conducta que tiene que ver primero con lo que pensamos. Cuando venimos a Cristo y recibimos esta mente nueva, recibimos esa semilla de la mente de Cristo en nosotros y está en nosotros poder ayudar. Obviamente que Dios es parte en ese proceso, sí. pero también, como hablábamos, y Analía nos daba el ejemplo de Einstein, esa mente asombrosa y extraordinaria, que cuando él nació no sabía que tenía ese potencial tan grande, pero él lo desarrolló a través de la formación, de la educación académica, él pudo desarrollar esa capacidad mental que él tenía. Y nosotros también, a través de lo que nosotros hacemos y con la ayuda y la guía del Espíritu Santo, de lo que nosotros hacemos que tiene que ver con cómo nutrimos el espíritu. Totalmente. ¿De qué nos alimentamos? Exactamente. Somos lo que comemos, dijo alguien, y se miró al espejo y dijo, wow, estoy comiendo bastante. y nuestra alimentación se manifiesta en lo que somos. Entonces es importante saber que para nutrir esa área de nuestro cuerpo, así como para crecer a un niño se le alimenta, y un niño que no se lo alimenta, ¿qué pasa? No crece, entra en un estado de desnutrición y bueno, puede morir, literalmente. Y pensaba que cuando somos mamás y llevamos a los babies al pediatra, cada vez que lo llevamos le miden la circunferencia en su cabeza, le miden la talla. O sea, qué importante es para dar la información sobre la salud de aquel niño, cómo crece, toda su parte corporal. Bueno, también hay hoy en esta tarde el Señor nos invita a una sesión médica, donde pero espiritual, donde Él nos lleva a través de la palabra a poder tomar ese control, como lo tomaba el pediatra cuando llevamos a los niños a consulta, a ver cómo vamos creciendo. Y también los procesos, porque me recuerdo que cuando llevaba a los niños al pediatra, a mis hijos, y decía, bueno, para esta determinada meses o esta determinada edad debería pesar tanto, debería tener tal altura, para entender que no hay ninguna problemática física. Y también Dios espera de nosotros que nosotros podamos crecer, porque si no estamos manifestando ciertas problemáticas que tienen que ver con lo que en esta tarde vamos a estar desarrollando. Como siempre tenemos un texto lema para desarrollar, y en esta tarde está allí en 1 Corintios, continúa con lo que veníamos leyendo la semana anterior, y dice 1 Corintios capítulo 3, si tenés la Biblia a mano, siempre es bueno que podamos acceder al libro de Dios, al GPS de Dios, a la palabra de Dios, a la guía de instrucciones para nuestra vida. Y dice 1 Corintios 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, no son carnales y andan como hombres, porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dice, no, yo soy de Apolo. ¿No son carnales? ¿Y quién es Pablo y quién es Apolo, sino servidores de Dios, con los cuales Él ha utilizado para que ustedes puedan creer, ¿no?, en ese mensaje? Luego dice el apóstol Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el que le da crecimiento a ustedes, a sus vidas, es Dios. No nos miren a nosotros
no nos sigan a nosotros no somos el modelo a imitar. No, no. Y generalmente mucho se ve en estas características de las personas. Acá cuando se menciona carnales, en el idioma original en griego es sárquicos. Sí. Los sárquicos es aquellos que, si bien han sido renovados porque vino el Espíritu a vivir en ellos, siguen siendo conducidos por sus deseos carnales. Allí hay una lucha entre lo nuevo de Dios en ellos y lo viejo de su naturaleza humana, de su naturaleza carnal, que los lleva a seguir viviendo las conductas que tendrían que empezar a dejar de vivir. Pero para poder dejar de conducirnos de la manera que nos conducíamos antes de conocer a Cristo, es importante saber que tenemos que cambiar la mente, porque las decisiones y el movimiento y las acciones de nuestro cuerpo, de nuestra lengua, nuestras reacciones, tienen que ver con un pensamiento, comienzan en un pensamiento. Cuando tengo la mente de Cristo, yo puedo accionar, yo puedo hablar y yo puedo vivir a la manera de Cristo. Amén. Y en esta tarde vamos a ahondar en esta palabra, pero primero nuestra hermana Lindsay, diaconisa de la iglesia, nos envió, como ella suele enviarnos, porque es parte del equipo de otra columnista mujeres, también. exacto, mujeres conectadas. Ella nos envía un video con un resumen sobre los niños espirituales. Vamos a compartirlo. Buenas tardes, hermanas. Hoy quiero compartir con ustedes acerca del desarrollo de la mente de Cristo en el creyente. Hay dos etapas. Una es cuando somos niños espirituales, que es cuando Dios nos hace nacer de nuevo. Y otra es cuando somos maduros espirituales. Vamos a empezar por el primero. Vamos a leer 1 Corintios 3:1, que dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Acá la palabra niño se refiere a un recién nacido. Y vamos a ver algunas características de un recién nacido en cuanto a su incapacidad. Es incapaz de valerse por sí mismo. Un niño recién nacido no puede preparar su propia comida. Es incapaz de digerir comida sólida. Sus sentidos son débiles. Es incapaz de hablar. Es inmaduro, no puede caminar. En cuanto a su capacidad, puede tomar leche y puede crecer. Y ahora vamos a ver algunas características de los niños espirituales según la Biblia. Yo me basé en 1 Corintios. 1. Hablan como hombres naturales. 2. Comparan líderes espirituales. 3. No logran discernir entre el bien y el mal, entre Dios y lo que no es Dios. 4. Se engañan a sí mismos. 5. Abusan de la libertad cristiana. 6. Toleran inmoralidad. 7. Se jactan por el conocimiento intelectual. 8. Son celosos, chismosos. 11. Son contenciosos, hacen comentarios fuera de lugar y muchas veces dicen cosas para herir a otros hermanos. Estos niños espirituales que nos habla la Biblia, ¿pueden crecer? No solo pueden crecer, sino que deben crecer. ¿Y es cuestión de tiempo cronológico para que puedan llegar a crecer? No, la Biblia y la experiencia enseña que no es cuestión de tiempo. Más bien se trata de ejercitar los sentidos espirituales. ¿Y cómo podemos ejercitarlos? 1. Vamos a leer 1 Pedro 2:2, que dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Estamos de acuerdo acá que cuando dice leche espiritual se está refiriendo a la palabra de Dios. O sea que estudiar la palabra de Dios nos hace crecer. Pedro nos manda a que nosotros deseemos la palabra de Dios, deseemos como los niños desean la leche no adulterada, a disponer nuestro corazón para entender la voluntad de Dios para con nosotros.
2. Efesios 4:11 nos dice que Dios mismo constituyó a algunos pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Acá vemos algo fundamental para el crecimiento espiritual, que es ser oveja de un rebaño pastoreado. Necesitamos un pastor y una congregación, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados de aquí para allá, sino que sigamos la verdad y crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y 3, Judas, versículo 20, nos dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Se ha dicho que el cristiano, sin estudio bíblico, puede llegar a crecer, pero sin orar no puede crecer. Necesitamos tener una relación con Dios y eso nos hace crecer. Esta palabra nos llama a crecer sobre la fe y en la oración en el Espíritu Santo, entendiendo cuál sea la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver el punto 2, que es madurez espiritual. Y vamos a leer 1 Corintios 2:6, que dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Estas personas son capaces de recibir palabras sólidas, recibir corrección y entender el Evangelio con profundidad. Viven de acuerdo a la perspectiva de Dios en todas las cosas. El espiritual asume su verdadera condición delante de Dios. No aparenta ser algo que no es. Es humilde, acepta las críticas y las analiza y trata de mejorar. Tiene dominio propio, acepta las consecuencias de sus actos sin excusarse. Ha superado la fase de envidia y celos por los demás. ¿Y por qué quiere Dios que crezcamos espiritualmente? Porque quiere que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de su Hijo, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estas son las 2 etapas que un cristiano, un creyente, tiene. Pero, ¿qué pasa? Todos pasamos por ser niños espirituales. Y no es malo ser niño espiritual. Lo malo es quedarse en ese estado de niño. Dios quiere que nosotros maduremos. Así que roguemos, pidámosle a Dios y estudiemos su palabra para que podamos llegar a esa madurez que Dios quiere. Dios los bendiga. Gracias, Lindsay. Hermosa. El resumen de lo que es la niñez espiritual, y me quedo con una de las últimas palabras que dijo Lindsay: no es malo ser niño porque todos pasamos por esa etapa. El tema es no quedarnos como niños, sino poder desarrollar la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Ese es el proceso en el cual, como en nuestra vida natural, pasamos el proceso de nacimiento, el proceso en el cual somos bebés, el proceso en el que somos niños, luego pasamos a la adolescencia, la juventud y llegamos a la madurez. El mismo proceso sucede en el desarrollo de nuestra vida espiritual y en la transformación de una mente natural a la mente de Cristo, que la completa obra va a ser cuando nuestro cuerpo sea transformado, en ese momento en que Dios venga por cada uno de nosotros, sea que nos resucite o sea que seamos transformados. El Señor va a completar esa buena obra, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, aquel que comenzó la buena obra en sus vidas, Él es fiel y la va a completar. Qué bueno saber que Dios tiene toda la intención de completar la obra que inició en nuestras vidas, pero también necesita que nosotros tengamos la disposición de permitirnos ser transformados
por Él a través de los recursos que Dios tiene para hacerlos. Amén. Varios de los cuales lo fue mencionando Lindsay, y antes que G vaya a poder traernos un poco más sobre este tema, quiero saludar a nuestra hermana Vanessa Pérez, que está conectada, a Anita Mendoza, que nos deja saludos, nuestra hermana Nailet, nuestra hermana Marta Coronel, Martita, amada, estamos en vivo, en el aire, ella me estaba llamando seguramente para saludar, acá nos dejó un saludo, bendiciones, te amamos y te extrañamos. Martita, nuestra hermana Noemí Carballo, que está mirando con su mami, con Belki, un besote gigante, Lili Ortiz, nuestra amada Lili, mi compañera, Claudia Alba Maidana, que nos dice bendiciones hermanas, Rebe Goitía, que dice bendecida tarde, Regina Costa, también Gonzalo Itriana, Sabri Romero, todas las que están conectadas en esta tarde, las abrazamos. Amén. Y le mandamos un beso y gracias por compartir y ser parte de este tiempo que Dios nos permite juntos aprender su palabra. Amén, así es. Y bueno, vamos a ahondar un poquito más sobre este tema de ser niños espirituales. Y para comenzar con este tema, como bien decía Lindsay, no es malo ser niños espirituales. Lo equivocado o lo contrario a esto es quedarse en ese estado. Porque si vemos los niños a nivel natural, son hermosos, son personas que nos alegran en el momento y el tiempo en cualquier circunstancia. Son de llamar nuestra atención y disfrutan siempre de los mimos. Y necesitan la atención de un adulto. Bueno, ahí ya entramos en el lado que deberíamos empezar a crecer. No se le pueden dar responsabilidades, o sea, tienen muchas cosas buenas. Un pro y un contra, exactamente. Sí. Como todo, en este tema hoy quería empezar un poquito a tocar el lado positivo de ser niños, porque todos pasamos por ese estadio, como bien decía Lindsay. Y pensaba, por ejemplo, bueno, más adelante les voy a compartir, en el apóstol Pablo. Él también fue un niño espiritual, y en esa niñez espiritual donde el Señor lo aparta, él recibe muchísimas revelaciones de parte del Señor. Y esa es una de las cualidades que hoy quería empezar a compartir con esto de ser niños. ¿Y por qué no quedarnos en ese estadio? Para empezar, la vida cristiana exige un crecimiento continuo hasta alcanzar la madurez. Es esta obra perfecta del Señor que va perfeccionándonos día a día hasta alcanzar esa estatura perfecta del varón de Dios que es Cristo, ¿verdad? Dice, y no solo nosotros, Jesús también, y nuestro referente, como bien decías al comienzo, no es ni Pablo, ni Apolo, ni Pedro, ni nosotras, ni nadie. Jesucristo fue nuestro ejemplo. Y Jesús mismo, la palabra nos indica que Él crecía físicamente, porque dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Esto es lo físico, crecía como cualquier niño normal. Y luego la palabra añade, y en gracia para con Dios y para con los hombres. Esta tiene que ser también nuestra conducta. Este es el ejemplo que Jesús nos dejó a nosotros. Él crecía como cualquier persona a nivel biológico puede crecer, pero también crecía a nivel espiritual, en gracia para con Dios y para con los hombres. Y les decía que tenían su lado positivo al ser niños. Por ejemplo, Mateo 11, 25 y 26. Les voy a citar algunos textos, hoy no voy a ahondar en todos, pero habla de que el misterio se lo fue revelado a los niños. Y esos niños fuimos nosotros también, porque en algún momento no conocíamos nada. ¿Y por qué hizo esto el Señor? Dios ocultó el misterio de la piedad y de Jesucristo a personas sofisticadas. No nos olvidemos que Jesús caminó entre personas que se creían sabios, que se creían ser sabios de Dios, de conocer a Dios, de conocer y meditar y vivir en la ley de Dios, en la ley de Moisés en aquel momento. Y sin embargo, mientras Él estuvo, no lo vieron como el Hijo de Dios, no lo vieron como el Mesías, no lo vieron como el Salvador al que tanto estaban esperando. Y Dios empezó a revelar a niños. ¿Qué niños? Débiles. Vemos historias en la Biblia, tenemos un montón, paralíticos, ciegos,
todas esas personas eran débiles, eran niños, pero ellos, y el que más me llega a mí es Bartimeo, porque él sí pudo reconocer a Jesús. Él sí pudo conocer y su desesperación por querer alcanzarlo, era un niño desesperado, pero Dios le permitió a este niño, sin conocimiento, sin nada, conocer. Nosotros estábamos en esa misma condición. Nosotros éramos esos necesitados al cual Dios le permitió a Jesús pasarse por delante de nosotros y reconocerle de alguna manera, y Él se tornó a nosotros. Jesús mismo volvió a nosotros. Este es el lado positivo de ser como niños. En algún momento nosotros estuvimos en esa situación y le conocimos y le reconocimos y Él nos reconoció a nosotros como niños y le plació revelarse a nuestra vida. Dice, los sabios dejaron a Jesús a un lado, pero Él se reveló a los niños para, como dice su palabra, avergonzar a los sabios, a los fuertes, a los que se creen saber todo y no saben mucho. Y esta revelación no tiene que ver con intelecto. Quitamos de acá la capacidad humana de reconocer o pensar o saber. Tiene que ver con discernimiento espiritual. Amén. Tiene que ver con lo que se mueve adentro de nosotros. Cuando uno empieza a crecer espiritualmente, empieza a ver con ojos espirituales, empieza a oír con ojos espirituales. Y ya no todo suena igual, por más lindas palabras que uno tenga en la boca. Ya lleva a otro nivel el Señor ese discernimiento y dice, suena bien, pero no sé si Dios estará tan de acuerdo con esto. Y es ahí cuando empezamos a dar pequeños frutos o pequeños pasos como niños. Amén. Empezamos a reconocer la voz de nuestro Padre como niños. Nosotros ya le conocemos al momento de nacer. Dios se nos revela como Dios Padre y nosotros somos sus hijos. Pero como el bebé, cuando escucha la voz de su papá y por más que no habla, no responde a ese estímulo, nosotros hacemos lo mismo. Por eso tiene su lado positivo. Claro, todavía balbucea y no puede hablar su lenguaje porque es un niño. Pero cuando yo crezco puedo hablar el lenguaje de mi padre porque fui enseñado en su idioma, en su pronunciación. Porque ya lo fue escuchando. Lo fui escuchando y me lo fui apropiando y lo puedo decir y lo puedo interpretar también. Qué maravilloso, ¿no? Ese crecimiento espiritual nos lleva a entender al Padre y hablar como el Padre. ¡Wow! Empieza a manifestar esta vida de Cristo en nosotros. Esta misma semilla que hablábamos al comienzo, empieza a manifestarse. Yo tengo que parecerme a mi papá. Tengo que parecerme a aquel que me dio vida nueva porque depositó algo en mí que es de Él. Y el escucharlo y el empezar a discernir esa voz que no tiene que ver con el intelecto, no tiene que ver con que yo sepa la Biblia de memoria, tiene que ver con que yo pueda descubrir al Dios de la Biblia. Entonces ahí empieza Dios a hablarme de otra manera. La palabra tiene otro sentido en mi vida. La segunda característica que el Señor nos recalca es que debemos ser como niños para entrar al reino de Dios. Y en esto vamos a lo que hablábamos antes, ¿no? Niños como los niños pequeños en malicia. Vieron que los chicos hoy se pelean y al ratito ya son amigos de vuelta, son obedientes, tienen su lado positivo, el ser niños. Todavía no llegué al lado negativo, falta, pero vamos a ir. Dependen del padre, totalmente, y no cuestionan. Y mucho pensaba en hijos de misioneros, donde de repente el niño es sacado de su contexto, es llevado y no le pregunta al papá por qué vamos a tal lugar. Vamos, es parte de la familia, vamos, y se vuelve a insertar en otra sociedad, en otra cultura, y el niño aprende, y el niño se amolda a esa cultura, y en ningún momento le dice papá por qué. Y por eso hablábamos de estas retrospectivas que tenemos a veces como niños, porque hay que ser franco, y yo me gozo en esto, porque cada vez que tocamos un tema, el Señor me hace pasar por lo que estamos queriendo enseñar. Y esta semana para mí fue de preguntarle al Señor, ¿por qué? ¿Por qué sigo acá, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hoy cuando meditaba en esto, digo, estoy siendo un niño espiritual, estoy siendo una niña, Señor, te estoy cuestionando por qué de tus planes, cuando yo se supone tengo que depender el 100% de Él. No preguntar por qué. Dios me puso acá y tengo que dar frutos en lo que Dios me puso a hacer acá. Amén. Y cuando Él decida ponerme en otro lugar, será en otro lugar. Pero ¿por qué cuestionarme? Y ahí es cuando decía yo, Señor, perdón, porque soy un niño. Pero lo bueno es que lo puedo experimentar y lo puedo compartir como una vivencia también. No estamos acá para decirles, lo sabemos todo. No. Por eso les decía al comienzo, estamos en el mismo proceso. Estamos madurando, estamos creciendo. Lo bueno es que ¿qué te llevó a identificar que la conducta que estabas teniendo era una conducta de niño espiritual? ¿Qué te llevó?
mi necesidad de saciar mi deseo. ¿Y a través de la luz de qué lo pudiste notar? A través de la palabra. A través de la palabra. O sea, y maravilloso es que Dios nos da el recurso que mientras vamos creciendo y si tenemos una actitud de niñez, que la palabra nos va como el espejo, nos vamos a manifestar y nos va a mostrar en qué estamos errando y el Señor como diciéndonos, no, ya pasaste esto, Claro. estás en otro tiempo, No vuelvas para atrás. Como el papá cuando dice, no, vas, yo me lo veía como un capricho. Un capricho, decía, Señor, ¿por qué? Me imaginaba yo misma tirada en el piso y me digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y Dios diciéndome, no es ahora. O cuando vamos, bueno, yo suelo ver a los nenes en el mercado, mamá, quiero esto, ahora no tengo plata. La mamá siempre dice, ahora no tengo plata, cuando tenga te compro. Y este niño todavía no entiende eso de esperar. Pero nosotros, si estamos creciendo en el Señor, tenemos que tener este maduramos también en ¿verdad? eso. Decir, tengo que esperar. Entonces cuando vemos esta situación, bueno, no, Señor, tengo que aprender a esperar. Y a veces esperar es más difícil de lo que parece la palabra, pero el Señor nos enseña y nos hace pasar por esto. Como les decía, debemos ser como niños. En esta área no, por favor, en esta maduremos todo. Pero debemos ser como niños porque Jesús nos dice que debemos ser como ellos. Un niño obedece a sus padres en forma pasiva, asiente y consciente. El niño dice, sí, mamá. Y esto me encantó porque él también sabe que si no obedece por las buenas, papá puede castigar, en el buen sentido de disciplina. Vieron que los nenes la varita o el rincón, o hablarles con palabras fuertes, pero el nene sabe de que si a su desobediencia, papá, mamá, puede venir y decirme, mira, hiciste mal con esto, chas. Esto es la misma relación que tenemos con Dios. Hiciste mal con esto, es necesario que y en esta disciplina nosotros nos gozamos como hijos, porque Amén. Dios nos ama. Amén. Dios nos ama como hijos, como un padre amoroso y por eso nos disciplina, nos corrige, nos correcciona, nos muestra dónde le estamos errando. Bueno, como les decía, de no hacerlo, sabe que su padre podría aplicar cierto castigo o disciplina para que obedezca. Un niño puede adaptarse a diferentes lugares donde es colocado. Y esto también, ojo, la influencia que puede llegar a tener. Debemos saber dónde nos colocamos. Influencias positivas, pero también podemos recibir influencias Por eso negativas. Pablo hablaba en Efesios de los niños fluctuantes, Exactamente. llevados por Por las cualquier corrientes. viento de doctrina. Entonces, Ujú. y habla allí, y me encanta, porque Efesios habla de que Dios dio dones a la iglesia, y habla de los dones ministeriales del pastor, del evangelista, del maestro, del apóstol, habla del don ministerial del profeta, y habla que todos esos dones perfeccionan a los santos, perfeccionan a la iglesia y a su vez los llevan a que ellos puedan madurar en la manifestación de Cristo en sus vidas, dice, hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, para no ser llevados como niños fluctuantes por cualquier viento de doctrina. Así Por es. eso Lindsay mencionaba que las maneras de crecer en la vida espiritual justamente es poder ser pastoreados, poder ser enseñados. Eso es lo que Dios puso y colocó Así dentro es. de la iglesia para ayudarnos a crecer. Exactamente, y esa es la buena influencia en nuestra Exacto. vida. Esa es la buena influencia en nuestra vida y la que nos permite que sigamos desarrollándonos como personas que estamos en un proceso de crecimiento y seguimos. No es bueno quedarnos en este estado donde todavía estamos recibiendo las caricias de Dios, donde Dios todavía nos está diciendo mira no, y a veces es reiterativo esta corrección porque no entendemos a la primera y seguimos en ese mismo estado. Dice, cuando Jesús en este pasaje Jesús llama a un niño en particular y les dice, tienen que ser como este niño, y toma como ejemplo a este niño porque ni siquiera se resistió a la voz del Señor. Cuando el Señor llamó fue, y en esto tenemos que ser prontos como niños, ¿verdad? Luego dice, Jesús le dice a los discípulos, y nosotros como maestros de escuela bíblica siempre tomamos este pasaje para referirnos a la niñez, a la importancia de dejar a los niños conocer a Cristo, pero también los llevaba a este nivel de niños espirituales. Y justamente tenía que ver con esto. El maestro, el pastor, los discipuladores están ahí para enseñarnos, pero
Nosotros no tenemos que poner los ojos en el discipulador y ser, como dice la palabra recién, de Apolos, de Pablo, sino de ver a quién les está dando la sabiduría a estos discipuladores y anhelar ser como el maestro. Y este maestro es Cristo. Amén. Dios los dejó a nuestros pastores, a los líderes, para que nos instruyan a nosotros, pero no tienen que ser ellos el motivo de nuestra adoración. Son los referentes que Dios nos dio, pero tenemos que anhelar parecernos cada día más a Cristo. Y ese también es nuestro deseo como niños espirituales, de poder crecer como Jesús crecía, en gracia y en favor para con el Señor. Ahora, lo bueno de ser niños, siendo niños tenemos la posibilidad de recibir las revelaciones del Señor. Siendo como niños, entraremos al reino de Dios, y en esto vamos en lo de la malicia, en la obediencia. Siendo como niños, no titubeamos al llamado del Padre porque le reconocemos como tal. Siendo como niños, somos receptores de la enseñanza y aceptamos la corrección. Es necesario crecer para dejar de ser niños y alcanzar esta madurez a la cual estamos yendo, ¿verdad? Todos pasamos por este estadio, todos fuimos niños espirituales, y no tiene que ver en la cantidad de años que llevamos físicamente o biológicamente, porque el crecimiento, como bien decía la palabra, lo da el Señor. Y en esto podemos ser muy pequeñitos o no. Y acá viene la parte donde el Señor nos empieza a tironear un poquito la oreja, para que nos demos cuenta de que así como biológicamente todas las cosas crecen, nacen, crecen, maduran, se reproducen y mueren, nosotros como personas, como niños que estamos naciendo, creciendo, necesitamos alcanzar esta madurez. Puedo dejarte, sí, porque estás hablando de esto de ser como niños en algunas áreas y en otras manifestar madurez. Así es. 1 Corintios 14:20. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en cuanto a la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Acá está mi referente, sí. Y acá es donde empezamos a escuchar lo que Dios nos habla, ¿verdad? Y hay muchísimos pasajes en la Biblia que nos hablan de madurez y de lo que Dios espera de nosotros para alcanzar esa madurez. Y como bien dijimos, nosotros nos basamos en este texto hoy en 1 Corintios 3. Y hablando de todo lo que esta palabra tenía que ver con sárquicos, que viene carne. Y el apóstol Pablo reconoce a estas personas en Corintios como parte de la familia en Cristo. Los reconoce como miembros de la familia en el Señor. Somos parte. Exactamente. Los bebecitos recién nacidos, que hay que cambiarle los pañales constantemente porque se ensucian, se mandan sus macanas. Los niños. Y acá entramos en la parte no tan positiva de seguir siendo niños. Sí, los adolescentes espirituales que entran en su rebelión, y por qué esto y por qué aquello, pero no me tengo que sujetar. La juventud, todas las etapas, y todas las etapas. Imagínense una persona. Somos una gran familia y hay de todo en el cuerpo. Sí. Y es maravilloso ver al otro, y cuando yo veo al otro, poder discernir en qué etapa y en qué parte del proceso estar, no para señalarlo y criticarlo y para desecharlo y juzgarlo, sino para permitirme darle gracias a Dios porque yo pude superar esa etapa y ser parte de los que se acercan al otro para ayudarlos a crecer. Así es. Justamente esto tiene que ver con la madurez espiritual. Nosotros, ¿para qué estamos queriendo madurar? Porque ser como niños tenía su lado positivo, pero ¿para qué el Señor nos pide que maduremos? Y lo que a mí me recalco de la palabra es que Pablo decía, quisiera hablarles de otra manera, pero ustedes siguen siendo niños espirituales. Y no es que siguen siendo, y si todavía aún lo son. Entonces, Pablo anhela que ellos pudieran tener otro tipo de madurez, pero los ven que todavía están ahí. Y el anhelo de Pablo no era que, justamente, ¿no? Él siempre dice, de todos estos yo soy el más pequeño. Siempre se puso en ese papel, en ese rol de no ser el que apuntaba con el dedo, sino que era empático y decía,
pero ustedes, ¿por qué siguen así? En esa situación yo me lo veo, ¿por qué siguen así? O sea, teniendo todo lo necesario para crecer. Para crecer, ¿por qué te quedaste así? Claro. Y este era el deseo de él, verlos crecer, y sin embargo decía, y todavía están ahí. Pero yo creo que también a veces nos acomodamos y dejamos de crecer, porque también si nosotros leemos toda la carta de 1 Corintios, nos vamos a encontrar con una iglesia llena de dones. Así Había, pero de todo. era una gloria, pero sin embargo le faltaban frutos. Exactamente. Entonces, tenían los dones, pero le Y faltaban los frutos. Y a veces nosotros nos obnubilamos y wow, ¿no? ¡Qué dones! Y cuando tiene una mala actitud, aquella persona a la cual yo presto tanta atención y me es un modelo, me afecta muchísimo porque yo me deslumbro por el don, pero Dios nos habla y nos dice, pero el Señor se deslumbra por el fruto. Así, y bueno, justamente esto tenía que ver, ¿dónde está? No, porque Pablo era una persona, era un humano, o sea, no estaba exento a fallar, y lo mismo sucede con esto, con lo que vos decís, cuando nuestra vista está puesta en lo natural. Por eso cuando falla un líder, falla un pastor, Vemos falla que una persona de referencia, nos desanimamos. Así es. Porque nosotros estábamos mirando el don, ejemplo, pero no estábamos apreciando el fruto. Cuando nosotros Así empezamos es. a madurar, empezamos a tener una mirada más del fruto que del don. El don todos recibimos, Dios a cada uno de nosotros dio. como parte del cuerpo tenemos un don y tenemos que ministrarlo con sabiduría. Pero más allá de eso, Dios está interesado en nuestro fruto, y nuestro fruto es la manifestación del De él crecimiento mismo. espiritual. Así es. Exactamente. Y cuando hablábamos de esto, decía, ¿por qué son como niños espirituales? Refiriéndonos a 1 Corintios, porque obedecían a sus propios deseos. Vemos que había contiendas y divisiones, y este mismo tipo de contiendas y divisiones tienen que ver con satisfacer mi deseo, con esto de que yo tengo la razón y vos estás equivocado. Y muchas veces entramos en controversia en esto, y no vale la pena. Pablo es esto lo que veía, y por eso decía, Apolo, Pablo, no importa, ellos son siervos del Señor, pero el crecimiento que te está dando es Dios, es Él. Aparte, Pablo inicia ya en el capítulo 1 del mismo de Corintios, de 1 Corintios, Viene el hablando verso de lo 10 ya mismo. viene Sí. hablando, hermanos, por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hablen todas una misma cosa, dejen de tener entre ustedes divisiones. He sido informado... Ya venía con la queja, ya venía he sido informado de su conducta, hermanos, preciosos hermanos, y me llama la atención porque cuando él inicia la carta, esta carta que los va a exhortar y los va a llamar niños espirituales, qué fuerte, ¿no? Que me manden, envíen una carta a mi pastor y le diga, tu congregación está llena de dones, pero está llena de niños, ¿no? Imagínate recibir ese mensaje, pero qué bueno es que podamos escuchar ese mensaje y poder a través del Espíritu Santo meditar en nuestras propias acciones y decirle, Señor, revélame a través... No es tan difícil porque Dios nos va a decir esto, mira aquello, mira cómo estás sobrellevando esta situación, cómo estás actuando en esta otra, ¿no? Qué importancia que en esta tarde, a pesar de que, no, es duro, es difícil compartir esto para buscarle la vuelta, ¿verdad? Sí. Pero es necesario. Y yo pensaba en las cartas que Pablo escribe a diferentes congregaciones, no solo a los corintios, porque a más de uno exhorta, pero justamente esta exhortación es para que no nos quedemos en el error, para que no nos quedemos en esa misma condición, porque se están evidenciando, o sea, si las cosas se mantuvieran en lo oculto, nadie se daría cuenta de que aparte, seguimos siendo niños. El reflejo de nuestra niñez espiritual se ve manifestada en nuestra En nuestra- conducta, en exactamente. nuestro egoísmo, en los Exactamente. pleitos, las divisiones, o sea, todo eso que tiene que ver con los frutos de De la la carne. carne. Cuando se Exactamente. manifiestan los frutos de la carne, está manifestando mi La estatura naturaleza, espiritual. exactamente, la naturaleza humana. Cuando el Señor desea que lo que se manifieste en nosotros sean la naturaleza de Cristo, Amén. la vida de Cristo. Y primera de Juan, en el capítulo 2, versículos 12 y 14, hace cita a tres estados de personas en crecimiento, ¿verdad? Y me gustó esta analogía en realidad, porque habla de hijitos, y pienso
en el entrañable amor que hay en cada una de esas palabras. Hijitos, ahí estamos. Primera de Juan 2. Dice esta carta así: os escribo a vosotros, el versículo 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Esta palabra de hijitos tiene que ver con aquellos que hemos nacido de nuevo. Conocimos el favor del Señor, hemos recibido el perdón de pecados, hemos recibido la nueva vida en Cristo, pero se quedamos en hijitos. Arriba dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos, y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, estos hijitos conocen a Dios, le reconocen como padres, se reconocen como hijos, guardan los mandamientos y andan como él anduvo, pero hasta ahí. Luego sigue diciendo, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Estos padres son justamente lo que hablábamos, estos referentes espirituales que Dios coloca, que no solamente tienen un conocimiento teológico de Dios, sino que han experimentado al Dios de la Biblia, lo han vivido, lo han llevado a su vida personal y por eso pueden aconsejar, por eso pueden darnos buenos consejos, por eso es que se consideran padres, discipuladores. Discípulos hacen discípulos y tienen una mayor estatura, una madurez mucho mayor que estos hijitos que hablábamos al comienzo. Y luego habla a los jóvenes y dice os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Amén. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. 3 estados diferentes. Nosotros hoy nos enfocamos en estos de hijitos, de los que conocieron al Señor, pero tenemos un estado de jóvenes, de adolescentes, y vamos a ver que la mayoría lo seguimos transitando, me parece, salvo que ya sean maestros y padres ahí. Bueno, yo me considero un joven espiritual todavía, que estamos aprendiendo a permanecer en la palabra, estamos aprendiendo a descubrir a este Dios vivo a través de las experiencias que el Señor nos permite vivir. Como les contaba hace un ratito, no hubo pastor, no hubo líder, hubo Dios que me estaba permitiendo conocerle a Él en mi propia necedad, porque estaba comportándome como un niño caprichoso, y Dios mismo revelándome a través de su palabra que Él tiene el control de los tiempos. Este Dios que yo solamente leía se transforma en un Dios vivido. Amén. Entonces, justamente esto tiene que ver con ese crecimiento espiritual. De dejar de decir, como ese joven rico, pero yo conozco bueno, ahora andá y vende todo y ay, ya no puedo. Y no sabemos más nada de este joven rico. Él cumplía los mandamientos. Nosotros tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir a estos jóvenes y ser padres espirituales. Porque el Señor va a poner gente que va a necesitar una palabra. Y en eso nosotros nos convertimos en pequeños asesores. Amén. Y para terminar, quería compartir 2 de Pedro 3:18. Ay, mi compu se apagó. Ahí está. 2 de Pedro 3:18. Dice así la palabra del Señor: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y antes de comenzar, le comentaba a Ruth de una pequeña prédica que escuchaba, que tiene que ver justamente con esto, cómo nosotros maduramos, y maduramos creciendo en gracia, dándole la gloria a Dios en todo. Amén. Cristo mismo fue un referente de que cada milagro que Él hizo fue para darle gloria al Padre. Incluso su propia crucifixión, Él dijo, esta es la hora en que se glorifica al Padre y se glorifica al Hijo. O sea que el momento de mayor plenitud es cuando nosotros entendemos que mi vida tiene que glorificar a Dios. Padre. Así es. Entonces ya dejo de moverme por lo que siento y deseo, por mis deseos carnales, y empiezo a aceptar y moverme y vivir completamente bajo la voluntad de Dios. Amén.
Amén. Y esa voluntad suprema de Dios se manifestó en el Calvario, Cristo dando su vida, o sea, no se haga mi voluntad sino la tuya. Así es. El diario en nuestra vida como hijos e hijas de Dios para manifestar la mente de Cristo y el crecimiento y alcanzar la madurez y la plenitud de Cristo formado en nuestras vidas es comenzar cada día a entender: estoy crucificado con Él, Con ya Cristo, no vivo así yo, ya no vivo bajo mis deseos, bajo mis pensamientos, Así bajo es. mis emociones, Vivimos sino que bajo bajo la su voluntad de gobierno Dios. y bajo su voluntad. Y a través de cada situación que nosotros atravesamos, damos gloria a Dios. Amén. En ese momento es cuando nosotros empezamos a crecer. Momentos de esta situación tan Sí. diferente a la que hemos vivido en el largo de nuestra vida, y darle gloria a Dios por esto. Y he escuchado a mucha gente que ha dicho: este tiempo de pandemia me ha servido para volver a Dios, me ha servido para acercarme a Dios, me ha servido para conocer más a Dios. Estamos dando gloria a Dios en una situación donde el mundo no le daría gloria a Dios. Exacto. Donde hoy quizás muchos lo encuentran culpable, porque Dios mandó esto. Y Dios manda esto para que nosotros podamos reconocerle a Él como Dios, Amén. podamos volvernos a Él como Dios. En la Biblia podemos ver muchos momentos donde Dios mismo trató de manifestar su gloria para que nosotros le reconozcamos a Él. Lamentablemente, por X motivo, siempre se terminó dándole lugar a otro lugar, a otro Señor que recibiera la gloria. La última manifestación de esta gloria de Dios fue Jesús mismo en la Amén. tierra. El Verbo hecho carne, caminando entre nosotros, dejándonos ejemplo de crecimiento, de haber nacido en la tierra como nosotros, ser una persona normal, natural como nosotros, y al mismo tiempo crecer en la gracia del Señor. Amén. Nosotros, como hijos e hijas de Dios, debemos anhelar esto también. Debemos anhelar, en el momento que debamos anhelar, la leche espiritual no adulterada. Debemos anhelarla porque ello nos va a permitir crecer, nutrirnos. Es la Nutrilón espiritual. Amén. Pero va a llegar un punto donde la Nutrilón ya no alcanza para que nosotros sigamos creciendo. Y el Señor quiere que lleguemos a este punto de madurez donde Él nos pueda dar de lo sólido, donde esa sabiduría que viene de parte de Dios, donde ese conocimiento del Señor que solo viene de su parte, de pasar el tiempo con Él, de empezar a experimentarlo a Él en nuestra propia vida, tiene que llegar. Pero si nosotros seguimos anhelando el mensaje volvemos a los rudimentos, como dice la Biblia, el mensaje de la salvación, el amor de Cristo, que Dios nos ama, y nos quedamos con esos mismos eternos. El Señor nos quiere también formar. Cristo padeció por nosotros, Cristo padeció por toda la humanidad. Y Dios nos habla a través de la palabra: armarte del mismo pensamiento. Exactamente. Así como Él padeció, armate de ese Nosotros pensamiento, también también padeceremos. ustedes van a padecer. Vamos cerrando Sí. este tiempo, vamos a ir a una alabanza, vamos a escuchar a Moni nuevamente, y te invito a que en casa puedas compartir esta adoración también junto a los que estén en casa, o si estás sola, alza tus manos a los cielos, cerra tus ojos, cántale al Señor una canción conocidísima Amén. de Dani Berrios, que hoy va a estar interpretando Moni. Y nos va a estar Gracias. llevando a adorar a nuestro Dios, y después hacemos el cierre cuando volvemos de la alabanza. Dios no rechaza la oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba.
quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, caminan contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Hermosa adoración, preciosa alabanza.
realmente que podamos alabar a Jehová, alabar a Dios en medio de todos los tiempos, en medio de todas las circunstancias. Y esta tarde queríamos cerrar este tema de niños espirituales, teniendo la esperanza, como hablábamos la semana anterior, de ese Pablo que decía que se despojaba de todo y seguía adelante, tenía una sola meta y era asir, era abrazar, era tomarse por completo de Cristo y ser un manifestador de su persona, y que esa palabra 30 años le habían llevado todavía de camino y de proceso, y todavía seguía transitándolo. También a los filipenses él los anima y les habla, como decíamos al principio de la transmisión, y les dice: aquel Dios que comenzó en sus vidas la buena obra, y la buena obra es la transformación completa de personas naturales, pecadoras, con todos nuestros defectos, a hombres nuevos, manifestadores de la vida de Cristo, semejantes a Él. Él es nuestro prototipo. Romanos 8:29 habla de que lleguésemos a ser semejantes a nuestro Señor, el primogénito, ¿no?, de la creación, y ese prototipo que en su idioma griego, ahí cuando te lees la escritura en su idioma original, habla de prototokos, ¿no? Habla de prototipo, es el diseño al cual yo tengo que ser llevado a imitar. Amén. Y aquí quería compartir en esta tarde para cerrar y contarles, cuando hacemos una receta de cocina, tomamos, la bajamos de internet, hoy que tenemos ya no tenemos los libros. Yo recuerdo que mamá tenía los libros de cocina y teníamos la biblioteca con todos los, después me los heredó, no sé en qué lugar quedaron. Uy, se está enterando por esto medio. Se está enterando mi mamá, pero no digas nada, Manu. Está tu hermana conectada, te cuento, ¿eh? Vos tampoco. Pero hoy en día es mucho más sencillo, hago clic en el celular, le digo quiero la receta de tal cosa y me sale la receta. Y yo puedo empezar a buscar los ingredientes, y cuando tengo todos los ingredientes ya sobre la mesa, la mesada donde voy a cocinar, empiezo a leer la receta y dice: ponga tanto de leche, añada 3 huevos, añada tanto de azúcar, añada tanto de harina, añada una pizquita de bicarbonato, añada una pizquita de canela. Y entre todo eso que yo voy añadiendo y haciendo un preparado, después lo pongo en cocción y termino haciendo una deliciosa torta o un delicioso pastel. Bueno, acá el Señor, a través del apóstol Pedro, nos habla y nos da la receta para crecer en la manifestación de la mente de Cristo y en la manifestación de la madurez cristiana en cada uno de nosotros. Y esa receta lleva 8 ingredientes. Entre ellos, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia o paciencia, piedad o devoción, afecto fraternal y amor. Y lo vamos a leer allí en 2 de Pedro. Te invito a que busques tu Biblia y que lo marques. Y dice el verso 3 de 2 de Pedro, capítulo 1. Como todas las cosas que pertenecen a la vida de Cristo que portamos, y a la piedad. La piedad es el desarrollo de esa vida, es la manifestación de esa vida. Nos han sido dadas por su divino poder todo lo necesario para manifestar y para vivir la nueva vida en Cristo. Ya nos ha sido dado por su divino poder. Cuando nacimos a la vida de Cristo, nosotros hemos sido ha sido puesto en nosotros la capacidad de desarrollar esa vida a través de su divino poder, ese poder que actúa en nosotros, que no es otra cosa que el Espíritu Santo de Dios, el cual nos convenció de pecado, nos convenció de justicia, nos convenció de juicio, y es ese mismo Espíritu Santo que en nosotros manifiesta los frutos de la vida del Espíritu. O sea que todo lo que necesitamos para crecer en la manifestación de nuestra vida espiritual, para dejar de ser niños, está en nosotros mismos y está puesto por Dios a través del Espíritu Santo en nosotros.
le ha sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y ese conocimiento nos fue dado también a través de la manifestación del Espíritu en nosotros, que nos permite entender la mente de Dios. Como Amén. leíamos en 1 Corintios capítulo 2, verso 16, 17, que nos habla quién va a entender la mente de Dios. Pero ustedes tienen la mente nueva, ustedes tienen la mente de Cristo y pueden, Amén. entonces se nos revela ese conocimiento, y ese conocimiento no es un conocimiento de letra, es un conocimiento revelacional que viene a nuestro espíritu, porque tiene que ver con el conocimiento. Conocimiento es la palabra epignosis, y tiene que ver con la sabiduría que viene del cielo, la sabiduría que viene de Dios, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Esto es majestuoso, esto es glorioso, esto es maravilloso, el poder entender que todo lo que necesito para desarrollarme en mi crecimiento espiritual, para desarrollar esa transformación de mi mente natural en la mente de Cristo, para poder ser un manifestador, una manifestadora de la vida de Cristo en todas las áreas de mi vida, ha sido dado por Dios a través de su divino poder, y a través de que eso alcance plenitud en nuestras vidas y tome por completo a medida que nosotros vamos creciendo en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo en nosotros. Siempre digo que cuando iniciamos este camino nuevo, esos bebecitos que tienen poca estatura, cuando iniciamos este camino nuevo, es como meternos al mar y primero chapotear, y solamente nos mojamos ahí hasta los tobillos, pero después empezamos a meternos y meternos, y ya sube el agua hasta nuestras rodillas, nuestros muslos, sube hasta nuestras caderas, llega hasta nuestro pecho, llega un momento en que nos sobrepasa nuestra cabeza, y que ya nosotros no gobernamos la situación, sino que cuando las aguas nos sobrepasan, ellas nos llevan, las olas nos traen, nos llevan, ¿no? Y ya tiene gobierno el Espíritu completamente sobre nuestra vida. Esa es la manifestación y el crecimiento, y ahí es cuando vamos alcanzando esa plenitud de Cristo en nosotros, y todo lo necesario para que esto ocurra ya nos ha sido dado, para que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, para que seamos como papá, seamos como nuestro Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, y eso tiene que ver con los deseos carnales, con todo lo que desea la carne. No, ya hemos huido, ya hemos sido libertados de esa esclavitud. Entonces dice esta receta maravillosa que Dios deja para nosotros, para que podamos crecer en la manifestación de Cristo en nosotros, de esa mente nueva y renovada. Dice, ustedes también pongan toda diligencia, pongan todo lo necesario de parte de ustedes. Todo lo que sea necesario lo tienen que poner. O sea, no vamos a pretender manifestar esa plenitud si no nos metemos. Si yo me sigo chapoteando en la orilla, nunca me voy a sumergir en el mar. Si sigo chapoteando, y esa es una decisión mía. Está bueno, estoy en el mar, pero no me sumerjo, no lo disfruto. Y esta vida espiritual en la cual Dios nos trae, y esta maravillosa nueva vida, es algo que se disfruta cuando nosotros podemos entrar en esa plenitud. Y aquí nos habla el apóstol Pedro y nos dice, hay partes que ustedes tienen que poner, ustedes se tienen que decidir, dejar de chapotear en la orilla y empezar a meterse a aguas profundas, meterse de tal manera en las aguas profundas del Espíritu, que ya no tengan gobierno ustedes sobre las cosas, que ya no tengan gobierno ustedes sobre las circunstancias, que ya no tengan gobierno ustedes sobre cómo van a accionar, sino que dejen que esas aguas los lleven a las profundidades del conocimiento de Dios, a las profundidades de la intimidad con Dios, y a una transformación y un conocimiento pleno de lo necesario. O sea, Dios dispuso todas las cosas. Ahora está en ustedes el decidir.
Está en ustedes el decidir. Entonces dice, ustedes también pongan toda diligencia por esto mismo. O sea, y algo diligente es algo que, vamos, hacelo ya. No sigas esperando, no sigas chapoteando en la orilla, no sigas gateando como un bebé, no sigas balbuceando palabras y todavía no adquiriendo el idioma del Padre, el idioma de Dios que se expresa a través de la Escritura. No sigas ahí en la orilla, sino que metete en el río de Dios. Poné todo de tu parte, y en eso de poner todo de tu parte añadí a tu fe, a esa fe que ha sido dada por Dios mismo, porque la fe es un don de Dios. Amén. Y la fe viene por el escuchar las noticias del noticiero que todo el día me hablan del coronavirus. No, la palabra de Dios en Romanos 10:17 me dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. O sea que el iniciador de la transformación en mi vida fue Él, y el que concluirá la buena obra, como lo dice Pablo en Filipenses 1:6, es Dios, el más interesado en que yo pueda dejarme, porque voy con diligencia a añadir todas estas cosas que Él mismo me ha dado. Porque fíjense que aquí dice que a tu fe añade virtud. Añade virtud a tu fe. Y la virtud tiene que ver con las virtudes cristianas, con el carácter de Cristo en nosotros, que debemos ser adornados por ese carácter. Debemos manifestar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Luego dice, a la virtud añádele conocimiento, más conocimiento de Dios, más manifestación de su epignosis, de la sabiduría que viene del cielo. Y esa sabiduría no la vamos a adquirir en una universidad, no la vamos a adquirir en un doctorado, la vamos a adquirir cuando escudriñamos las Escrituras, cuando pasamos tiempo con el autor de la palabra. Amén. Cuando más allá de la letra se nos empieza a revelar por el Espíritu qué es lo que Dios nos está queriendo hablar, qué es lo que Dios nos está queriendo decir a cada uno de nosotros. Luego dice, al conocimiento añádele dominio propio, que implica tener señorío y dominio sobre las cosas, especialmente sobre mí mismo. Ya no me gobierna el alma. Amén. El amo de mi vida es el Espíritu, porque le di el gobierno de mi vida a Dios. Cuando me gobierna el alma, me gobiernan las emociones. Entonces un día estoy bien y mañana no. Un día le creo a Dios y mañana no. Un día digo, sí, el Señor nos va a sostener y mis hijos me están escuchando, y el otro día dijo, escucharon el noticiero, lo que dijo la economía quiebra esto, no vamos a poder comer, no vamos a poder pagar. No. Ya no me gobierna el alma. Así es. Tengo certezas en mi espíritu, tengo seguridad en mi espíritu, que su palabra me dice, no se ha visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Yo soy aquel que provee para tus necesidades. Yo soy el Dios que te cuida, yo soy el Dios que te escucha, yo soy el Dios que envió maná en el desierto y sostuvo 40 años a su pueblo caminando por aquel lugar. Soy el Dios que no permitió que se gaste su calzado, ni que se dañe su vestido. Soy el Dios que los cubrió y les dio calor en las noches oscuras, y aquel que los sostuvo y les dio refrigerio en los días de intenso calor. Ese es el mismo Dios que transita con nosotros, porque ha prometido estar todos los días hasta el fin de los tiempos con cada uno de nosotros. Luego dice su palabra, al dominio propio añádele paciencia. Paciencia, cuando vamos creciendo en la manifestación de la madurez, ya no somos esos niños que se tiran caprichosos al suelo porque no le podemos dar en ese momento aquello que nos están pidiendo, sino que aprendemos a esperar. Amén. Aprendemos a esperar. Y esa tarea de Dios tratando con nuestras vidas a través de los procesos de prueba que producen paciencia, porque para ser adquirida la paciencia, Dios nos envía la prueba. Y cuando viene la prueba, por eso Santiago dice, pónganse contentos, alégrense
y gócense cuando tienen que pasar momentos de prueba, situaciones de dificultades, porque todo ese proceso va a producir en ustedes paciencia. Y la paciencia es una manifestación del fruto del Espíritu, como lo es también el dominio propio. Eso lo habla Gálatas 5, 22 y 23. Luego dice, a la paciencia, piedad o vocación, el poder tener la certeza de a lo cual yo fui llamado, y mi devoción es hacia Él, y Él es a lo que yo quiero agradar, Él es a quien yo quiero seguir, Él es a quien yo quiero en todo momento manifestar mi amor y mi devoción por Él. Él es lo primero para mi vida. Luego dice a la piedad, afecto fraternal. Qué maravilloso, porque si hay una condición en la cual somos llamados como familia de Dios y el Señor nos habla y nos dice como familia debemos amarnos. El afecto fraternal se manifiesta justamente entre la comunidad de hermanos, y la comunidad de hermanos tiene que ver con iglesia, y acá me habla que yo también tengo que añadir ese amor hacia mi prójimo, un amor de hermanos, un afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, y no es un amor limitado, y no es un amor que te quiero cuando todo está bien, y si algo sale mal o me trataste mal o hablaste mal de mí ya no te quiero más, sino que es el amor derramado en el corazón de cada uno de nosotros, que es el amor de Dios. Romanos 5:8 habla de este amor que nos ha sido dado por Él a través de su Espíritu Santo en nosotros, un amor que se manifiesta en Corintios 13, en 1 Corintios 13, se manifiesta como un amor que todo lo puede. Y el verso 8 dice, porque si estas cosas, si estas virtudes están en ustedes, si en ustedes se manifiestan estas añadiduras, si en ustedes se manifiestan estos ingredientes que tienen que poner a su vida, dice, entonces estas cosas están en ustedes y abundan, no los va a dejar estar ociosos ni sin fruto. Vamos a tener frutos del desarrollo de la vida espiritual de Cristo en nosotros. No los dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Maravillosa receta de parte de Dios, usando la vida del apóstol Pedro para hablarnos a nosotros y para decirnos, hay ingredientes que ya les han sido dados, porque si nosotros miramos las características de cada una de las palabras que hemos ido mencionando y que el apóstol Pedro menciona, son todas características del frutos del Espíritu. Amén. Tienen que ver con el desarrollo de la vida del Espíritu Santo a nosotros. O sea que si nosotros dedicamos tiempo a poder cultivar eso que ya fue puesto como semilla en nuestras vidas, va a ser manifestado. Y entonces vamos a poder ser participantes de la naturaleza divina y vamos a poder alcanzar madurez. Poder alcanzar madurez en nuestra vida y dejar de ser niñitos para pasar a ser hombres y mujeres maduros. Amén. Que pueden manifestar la vida del Hijo de Dios en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Y es glorioso saber que Dios nos lo dio todo para que podamos crecer. Amén, amén. En esto nos gozamos, la verdad que Dios es bueno. Y mientras vos hablabas, era como no dejar de pensar en esta situación que pasé y decir al Señor, Señor, estás añadiendo paciencia. Amén. Estamos creciendo y lo bueno es que Dios nos dio desde antemano poder ser participantes de esta naturaleza divina y poder desarrollar la vida de Cristo en nosotros. Es la obra del Espíritu Santo, es la obra de Dios en nosotros. En nuestras vidas. ¿Oramos? Amén, oramos. Ahí donde estás, en casa, te invito a tomarte un momento más y poder primeramente darle gracias, porque el iniciador de la obra y de la manifestación de todas las cosas ha sido Dios. El que nos llamó para su gloria y excelencia, el que nos hizo portadores de su vida, el que nos da todo lo necesario para ser añadido, porque no tiene que ver con añadir cosas mías,
sino que tiene que ver con agregar todos los ingredientes con los cuales Dios ya me proveyó. Hay una alacena depositada dentro de mí a través del Espíritu Santo de Dios en mi vida y en tu vida. Y en esa alacena están cada uno de los ingredientes que nos va a llevar a tener una madurez espiritual. Y el Señor me dice, andá y tomá de ahí. No tomes recetas del mundo, no tomes ingredientes de otro lugar, no vayas a tomar ingredientes de tu alma, ingredientes de tu razonamiento, ingredientes de tus pensamientos que no tienen que ver con mis pensamientos, sino que tomá y apropiate de aquello con lo cual ya está llena tu alacena. El Espíritu Santo es ese despensa, ese almacén que nos dice, acá está, esto es lo que tenés que añadir, acá lo tenés, ya te ha sido dado, y que podamos tomarlo y podamos añadirlo a nuestras vidas y podamos alcanzar esta dimensión de manifestación de la vida de Cristo, de tal manera de poder ser participantes de su naturaleza. Participantes de la naturaleza de Cristo en mi vida, portadores de su vida, portadores de su mente y en consecuencia portadores de su hablar, de su accionar, de su sentir, de su escuchar, cómo el Señor quiere obrar en nuestra vida de tal manera de traernos una completa transformación. En esta tarde, Señor, tú nos invitas a crecer. Tú nos invitas a crecer, es una decisión nuestra, el poner la diligencia en hacerlo, el poner de nuestra parte en escucharte y en el decir tengo lo que necesito para poder hacerlo, tengo lo que necesito para crecer, tengo lo que necesito para poder alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo en mí. Que el Espíritu Santo en esta tarde pueda allí en el lugar donde estás, como está en esta tarde en este lugar, ministrar nuestros corazones y llevarnos al entendimiento de esta palabra. Padre, queremos crecer, queremos crecer. Queremos manifestar por completo tu vida en nosotros. Queremos dejar de andar en niñerías y queremos alcanzar la madurez, la completa madurez y manifestación de Cristo en nuestras vidas. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias porque tú nos direccionas a través de esta palabra, porque tú nos muestras y nos manifiestas todo lo que nos has dado para poder madurar. Que podamos atrevernos a dejar de chapotear en la orilla y dispongamos de nosotros mismos para hundirnos en el mar de tu Espíritu y dejarnos por completo ser gobernados por ti. Te damos gracias por este tiempo tan maravilloso que nos permites compartir. Gracias, Padre. Amén y amén. Damos gracias a Dios por este tiempo, por esta palabra preciosa. Próxima semana, mente madura. Vamos a estar compartiendo, así que no te lo pierdas. Si entraste tarde a la transmisión, recordá que queda en la página Mi Casa Asamblea de Dios, Filial 17, y que también lo subimos a YouTube. Podés estar ahí dándonos un like en YouTube, suscribirte a la página. Todos los programas que se van transmitiendo durante la semana están ahí subidos en YouTube. Así que ¿cuál es el sitio? Lo mismo. Mi Casa Asamblea de Dios Monte Grande. Los vas a encontrar con el mismo loguito que tenemos en Facebook. Ahí podés darle suscribir y acceder a todos los programas que en este tiempo se están dando para que nosotros sigamos creciendo. Y si somos bendecidos, compartimos para ser de bendición a otros. Así que, amadas mujeres, gracias y varones, porque también tuvimos algunos varones conectados. Gracias por compartir con nosotras esta tarde, esta transmisión, esta palabra. Así como ha bendecido nuestras vidas, esperamos que lo haya hecho también con la tuya. Y nos volvemos a ver próximo jueves. Mujeres conectadas, Señor, sumate. Besito, un abrazo y Dios un te beso bendiga. gigante. Nos vemos.